marca el ritmo de su adiós. Que habla de... Me he colgado del aire para viajar a lomos de un susurro. Mi lengua. Una parte de mí también se va. Hola V-Clips, somos Aidhead y os enviamos un saludo muy fuerte. Actual, this is Dog Patch 06. Abort mission. I repeat, abort mission. Do you copy? Over. We have to do this for him.
Pues es una idea que se le ocurrió al guitarrista y a la productora, y para combinar de una forma una historia que está basada en hechos reales y al mismo tiempo con los artistas que tenemos, que son Ana, Bruno, Iván, que no está, y el guitarrista que está en Londres, que yo mismo aprendo mucho de ellos porque son espectaculares, y entonces se ha hecho una idea, ¿no?, entre el cómic y lo que es la proyección de la banda, para que entre las dos cosas surja, que tenga un mayor efecto, ¿no?, sobre la audiencia, ¿no?, que sea una cosa diferente y que donde la gente pueda elegir dónde verles a los artistas en el cómic, y al mismo tiempo, si los ves en el cómic, pues también los pueden ver en directo, porque el futuro es no solamente hacer música, sino pues tener como una obra pequeña de teatro donde se va a divulgar y hablar de cosas de lo que pasa en nuestra civilización. Bueno, Egghead es el nombre de la banda, y en este caso también es el superhéroe, el nombre del superhéroe en el cómic. Su traducción al español es Primeros Auxilios. Un poco se ha tomado ese nombre por los tiempos que vivimos de la crisis, y también por lo que ocurre en el cómic, que más tarde se trasladará a los lectores a través del cómic para decirles verdaderamente por qué él, el superhéroe, llega a ser Egghead y cómo, ¿no? Llevo bastante tiempo también vinculada al mundo de la música de una manera o de otra, pero en diferentes proyectos, pero bueno, ahora es cuando parece que la cosa se presenta un poco más interesante, más seria, y bueno, hay cosas ahí que puede que están bien. No, bueno, yo digamos que de un tiempo aquí, unos años para aquí, intento dedicarme solo a la música y voy tirando para adelante como se puede, en 6 o 7 formaciones, dando clases particulares y bueno, pues gracias a un estudio de grabación coincidimos Francis y yo, y fue cuando nos presentaron, y de ahí pues digamos que surgió mi colaboración en este proyecto, y con mucha expectativa de que vaya para adelante, con muchas ganas de que llegue el día de la presentación y que la gente pues se interese un poco más, ¿no?, por lo que lo estamos haciendo, lo que se intenta hacer, aportar algo diferente. A lo mejor para algunos no lo es, yo creo que sí que vamos a aportar algo diferente, energía y muchas ganas. Bueno, dentro de las categorías del rock hay muchas o varias, ¿no?, como es el hard rock, el heavy metal, thrust, rockabilly, rock fusión y rock progresivo. El rock progresivo es un poco lo que es el rock fusión, es decir, se mezclan muchos estilos dentro de esta proyección musical, y tiende a ser bastante amplia. No tiene relación con ninguna otra banda, ni con los Kiss, ni con nadie. La única relación que hay entre la banda es el cómic, y el cómic con la banda. Son 4 superhéroes, y como bien he dicho antes, uno los puede seguir a través del cómic o en directo. Esa es la idea, que la gente pueda leer una historia y verla en vivo. De hecho, es que queremos hacer eso, no solamente tocar rock, sino hacer un poco, llevar la historia del cómic al escenario, donde incluso los niños puedan verla, y gente mayor, por supuesto. Ese es la idea, ¿no? Yo creo que, o sea, la clave es hacer que la ciencia ficción y la realidad, por decirlo de alguna manera, pues tengan un nexo ahí, o sea, lleguen a coexistir las dos juntos, y que la gente pueda ver como que todo se puede hacer realidad. Yo creo que esa es la idea. Esa es la idea. Y plasmarlo un poco en la música, ¿no?, que es lo nuestro, o lo mío, por lo menos. Llenado el cupo de la insensatez,
insensatez rebosan mis jarros de agua podrida. Tranquilos sueños se mustia mi voz, de angustia, de rabia por dar caza al día. Y el escenario me brinda este humor y comienza el desfile de causas perdidas. Bajo la lumbre ausente del sol, el demonio se cela, me escupe poesía al oído. Susurra tan bajo que casi lo olvido. Soy colado y aplasto las penas con un bandariazo. Y me hago un porrito con las palabras que he reclutado de cada bolsillo. Se moja la luna empeñada en tomarme el ombligo. Ojalá vaya un poco más allá. Me he colgado del aire para viajar a lomos de un susurro. Mi lengua trasiega de boca en boca la dicenda mañana. Me he colgado del aire para viajar a lomos de un susurro. Que nadie me pregunte a dónde va. Y que nadie me pregunte a dónde va. Llena de nuevo las copas con el vino. Permite que el viento moldee tu peinado. Muerde la pluma que escribió nuestro destino. Que el aire que respires no esté contaminado. Serás el objeto y el blanco de mis iras. Si no luchas contra tu domesticación. Guarda el vestido que bordaste con poesía para cuando luzca más plenamente el sol. Que se desdobla el viento soplándola a la penuria. No te metas por medio que voy algo colocado. Me he colgado del aire para viajar a lomos de un susurro. Mi lengua trasiega de boca en boca la
llorares en vano, no te traerá de vuelta. Ojos hinchados no marcan mi rostro, llorares en vano, no te traerá de vuelta. Te extrañaré cada día y cada noche que sin ti esté. Tu imagen en mi mente no se borrará. Tú te vas y yo me quedo solo. Una parte de mí también se va. Tu ausencia en mi alma crea un vacío que el tiempo nunca, nunca podrá curar. Sueño contigo a cada momento, en cada esquina un recuerdo, en todas partes te veo. Ojos hinchados no marcan mi rostro, llorares en vano, no te traerá de vuelta. Te extrañaré cada día y cada noche que sin ti esté. Tu imagen en mi mente no se borrará. Tú te vas y yo me quedo solo. Una parte de mí también se va. Cuánto tiempo perdido he dejado pasar. Cuántas veces mi vida no he sabido aprovechar. Tu presencia a mi lado, el regalo de amar. Un momento, un suspiro, tu tacto al rozar mi piel. Porque nunca tu risa volveré a escuchar. Porque nunca tus labios podré otra vez probar. Porque siempre a mi lado voy a contar con la sombra más triste, tu ausencia. Te extrañaré cada día y cada noche que sin ti esté. Tu imagen en mi mente no se borrará. Tú te vas y yo me quedo solo. Una parte de mí también se va. También se va. Parte de mí también se va. Parte de mí. No.
a 5 años vista, jurando una y otra vez no regresar al mismo lugar, al mismo agujero y no volver a tener la sensación de nunca estar en el hogar. Y aunque ya no queden sabios, iluminen el camino, y los que quedan se quedan anclados al destino y pelear contra la niebla, calando cada hueso y cada exceso inclemente se clava como el metal, y cada panorama proyecta sombras de la parte más oscura de cada persona. Nadie se salva, nadie se cura. Hay quien habla de provocar, de venderse al diablo y de limpiar las calles con rifles de asalto. Hay quien moriría por una cerveza y quien pierde la cabeza por tener alguien con quien follar, y el dinero se lo come todo, hasta las conversaciones, y el invierno descubre hasta la apatía, las ilusiones y la paz. Será whisky 12. Y a la hora del pan fue más fácil olvidarte que dejarte atrás. Y ya no queda nada más que caminar en círculos y rebuscar en la basura a ver si queda algún amigo, y sobrevivir al vacío de los días y despreciar cada minúsculo intento de arraigar, y cada farola proyecta sombras de la parte más oscura de cada persona. Nadie se salva, nadie se cura, y la paz se ve a whisky 12. Y a la hora del pan
Bueno, el cómic es una historia basada en hechos reales y que empieza en el siglo V de nuestra era, cuando Roma deja Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña es después invadida por las hordas germanas, los pictos, que es un pueblo de la parte norte escocés, pues también invade, no solamente invade, sino que se une a las hordas germanas, fuerzan a los celtas a replegarse hacia el lado oeste de la isla, y ya los que no son esclavizados o quedados allí bajo la tutela germana emigran, ¿no? Y se forma la Gran Bretaña, la Bretaña francesa, vienen también para Asturias y para Galicia. Y es ahí justamente, en ese siglo, que nace la historia de Egghead. Yo absolutamente cualquier cosa, de todo, de todo, de todo, todos los estilos, lo que en ese momento me pida el cuerpo. Yo menos reggaetón Bueno. y algún otro estilo que no voy a nombrar, de todo. Sobre todo fusión, jazz y ese tipo de estilos quizás son los que más me gusta escuchar, en casa o en el coche. Pero bueno, estoy abierto a casi todo tipo de estilo que esté bien tocado. Pues la grabación del vídeo la hicimos en el Forum Metropolitanum y fue espectacular, movida, divertida, un buen encuentro, la gente nos atendió allí muy bien, en especial, pues, en general, perdón, muy bien, fue todo sobre ruedas muy bien, sonido muy bien, todo muy bien. Para mí, o sea, con lo que más me quedo de la grabación de los vídeos fue que el único momento donde tuvimos contacto con el guitarrista, que solo vino para grabar los vídeos, o sea, en grupo, solo vino para hacer eso. Y ahora vendrá para el concierto, o sea, digamos que el contacto con él es bastante así esporádico, por decirlo de una manera. O sea, solo para estas cosas. Eso digamos que es lo que lo hace diferente, ¿no?, al grupo. Puede ser el misterio o el secreto. Nosotros vamos a decir adiós, cuando ya acabe, adiós, y decimos adiós y ya está. No, ya lo puedo decir y tú lo traduces al inglés y así queda más... No. Pues ya para terminar, nos gustaría enviar un saludo muy fuerte a todas las personas que nos están apoyando a través de las redes sociales, nuestros fans y todos aquellos que nos están acompañando y nos van a seguir acompañando durante toda esta aventura. Adiós. Adiós.